Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video y vamos a tratar en Python el problema del doble péndulo. Y bueno, esta es una continuación directa del anterior video donde derivo las ecuaciones de movimiento a mano. La única diferencia es que vamos a estar utilizando librerías de cálculo simbólico para hallar estas ecuaciones de movimiento y vamos a aproximar numéricamente la solución. Y bueno, empecemos. Aquí en la imagen tenemos un doble péndulo. En este primer péndulo va a tener una longitud L1, va a estar colgada una masa M1. La segunda masa también, junto con la primera, van a sentir la fuerza de la gravedad que tiene una aceleración G. El segundo péndulo tiene una longitud L2 y una masa M2. Y bueno, solo necesitamos dos coordenadas generalizadas para describir a nuestro sistema. Esta primera coordenada generalizada, θ1, es un ángulo que vamos a medir desde el eje Y negativo en contra de las manecillas del reloj. Vamos a trasladar una recta paralela al eje Y a la posición donde se encuentre la partícula 1 de masa M1. Y en ese nuevo eje vamos a medir el ángulo de inclinación θ2, de la misma forma que medimos θ1. Y bueno, ahora vamos a importar las siguientes librerías. De SymPy para cálculo simbólico y hallar nuestras ecuaciones de movimiento. De SciPy.integrate importamos SolveIVP. Esta clase nos va a permitir hallar la aproximación numérica de las ecuaciones de movimiento. NumPy para cálculo numérico. Y estas librerías de Matplotlib, PyPlot y Animation para graficar y animar las gráficas respectivamente. Corremos. Y ahora, como en el video del péndulo simple, que es como una intro para este problema que es un poco más avanzado, pues usábamos la siguiente función, smp.symbols, para definir nuestros símbolos algebraicos, ¿no? Con lo que serían las longitudes, masas, tiempo, etc. Y bueno, la anterior vez, de forma sencilla, pues vimos cómo definir un solo símbolo, digamos A. Pero ¿qué pasa si quiero, no sé, A1, A2, etcétera, ¿no? Podríamos hacer esto, A1, A2 es igual a todo esto. Y si imprimimos, ahí está, ya se guardaron. Pero hay otra forma más sencilla de generar esto. Vamos a utilizar aquí látex para poner los subíndices, por eso la R. Ponemos aquí el guión bajo, y vean, ahí estaría. Si tomamos el primer elemento, vean, un subíndice. Y ahora vamos a generar varios a la vez. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner A1, A5. Y vean, se generaron de 1 a 4. Si ponemos de 1 a 10, se generan de 1 a 9. Hay como una diferencia de 1. Si ponemos 10 se queda 9. Si ponemos 100 se queda 99. Y bueno, vamos a hacer esto. Por ejemplo, B vamos a definirla de igual, de 1 pero a 5. Y ahí estaría. Lo vamos a definir de esta forma. Así que vamos a tener L1, L2, que son las longitudes de ambos péndulos, masas M1, M2 y la aceleración de la gravedad. Lo hacemos de esta forma, de L1 a 3, M1 a 3 y G. Vamos a suponer que son cantidades reales y positivas. Va a ser lo mismo para el tiempo. ¿Ok? También la anterior vez vimos cómo hacer funciones con SymPy. Pusimos smp.symbols y bueno, vamos a hacerlo rápido. Teníamos A y vamos a poner cls, va a ser igual a smp.function. Y ahora sí es una función que puede depender, por ejemplo, de t. Y vean, a de t. Vamos a hacer lo mismo, pero para θ1 y θ2 definimos θ1 y θ2. Utilizamos aquí R para poder usar látex. Tenemos θ1 a 3, o sea, nos va a generar dos tetas. Van a ser funciones reales y esto define que sean funciones. Aquí abajo definimos que dependan de t. θ1 va a ser igual a θ1 de t y lo mismo para θ2. Vean, θ1
θ2. Ahora vamos a guardar la primera y segunda derivada de ambas variables. Para la nomenclatura que vamos a usar es la siguiente. Para la primera derivada es dot y para la segunda es d dot, o sea 2d. Para esto pues usamos smp.div. Vamos a hacerlo para la primera, θ1, t, ahí estaría la primera derivada. Aquí estaría, la guardamos en θ1 dot. Y para la segunda derivada podemos meter aquí el coma 2 y ahí estaría. O si ya tenemos la primera calculada, la volvemos a derivar, como viene aquí abajo. Y bueno, una vez guardadas estas variables, vamos a imprimir una, θ2 d dot, y vean, segunda derivada temporal de θ2. Ahora la parametrización de nuestro sistema, ¿no? La masa x1, pues ya vimos que el eje y es el cateto adyacente con respecto a este ángulo, y para calcular x pues es el cateto opuesto, lo mismo para θ2. En el anterior video esto se explica de mejor forma, donde luego derivamos las ecuaciones a mano. Y bueno, tenemos que x1 va a ser L1 por el seno de θ1, y1 va a ser menos L1, ¿por qué menos? Porque está apuntando hacia abajo en el eje y negativo, menos L1 por el coseno de θ1. Y bueno, para x2 va a ser similar. x2 pues empieza donde termina x1, y lo mismo para y2, empieza donde acaba y1. Y bueno, entonces vamos a tener que x2 va a ser x1 más L2 por el seno de θ2. Y de forma similar, y2 es igual a y1 menos L2 por el coseno de θ2. Ahora vean, vamos a imprimir y1. Ahí está, menos L1 coseno de θ1. Ahora x2. Y vean, aquí estarían nuestras expresiones simbólicas. Vamos a crear estas expresiones simbólicas, vamos a transformarlas en funciones que podamos evaluar numéricamente. Esto lo vamos a denotar por "-f", por función, x1f, y1f, etc. Usamos smp.lambdify. Primero tenemos que poner una lista de las variables por las cuales va a depender esta función. Aquí pues vemos que tenemos los siguientes argumentos, va a depender de t, de L1 y de θ1. ¿Okay? El segundo argumento es qué función queremos convertir a una función que se puede evaluar, es x1, y vamos a utilizar el módulo de NumPy. Hacemos lo mismo para y1. Y ahora para x2 tenemos un caso un tanto diferente, porque ahora x2 va a depender de t, de L1, de L2, θ1 y θ2. Entonces, si se fijan, aquí la lista es más grande. Son las variables de las que va a depender esta función que se puede evaluar. Hacemos esto para x2 y y2. Y de forma rápida. Vamos a hacer la prueba. x1 de f, digamos que t0 es un L1 de 5 y el ángulo es 0. Y vean, aquí tenemos 5. Esto es para x1, pero para y deberíamos obtener 5. Ahí, bueno, menos 5. Y ahí estaría. Y bueno, ahora vamos a calcular las velocidades para las dos masas y así como el cuadrado del módulo de estas velocidades. ¿Ok? Nosotros sabemos que la derivada de la posición es la velocidad, entonces tenemos smp.div x1. Sorry, tenía que poner con respecto a qué. x1 con respecto a t. Ahí estaría. Lo mismo sería para las y2, y1, etc. Vamos a poner y2. Y ahí estarían nuestras derivadas. Entonces, hacemos esto. Tenemos bx1, primera derivada temporal de x1, y así nos vamos con todas. Ahora para el cuadrado del módulo, pues ya tenemos las velocidades. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener bx1 al cuadrado más by1 al cuadrado. Y vean la expresión que nos da.
Sin embargo, podemos simplificar esto de la siguiente forma. Vamos a poner todo esto entre paréntesis y ponemos .simplify. Editada. Nos da una expresión bastante sencilla. L1 cuadrada por θ1 punto al cuadrado. Y bueno, vamos a hacer lo mismo para la velocidad de la segunda masa. Y vean, nos da esta expresión. Y si se fijan, este primer término es el que encontramos en B1 squared, que aquí lo estamos guardando. Y este último término es similar a este primero, pero para la segunda masa. El término de en medio son términos cruzados. ¿Okay? Así como transformamos nuestras funciones de posición a funciones evaluables en Python, vamos a hacer lo mismo para las velocidades. Solo que aquí recordemos que las velocidades van a depender también de las primeras derivadas temporales, de θ1 y θ2 dependiendo del caso. Para la masa 1 depende solo de t, L1, θ1 y la primera derivada de θ1. Para la masa 2, pues bueno, aquí pueden ver la larga lista de variables. Ahora vamos a calcular la energía cinética y la energía potencial de ambas masas. Bueno, que están experimentando ambos péndulos. Como ya se ha mencionado antes, para denotar racionales usamos SMP.Rational. El primer argumento es el numerador y el segundo el denominador. Entonces tenemos un medio por la masa 1 por B1 cuadrado para la energía cinética de la masa 1. Y para la energía potencial es M1 por G por Y1. Hacemos lo mismo para el segundo péndulo. Y vean, K1, K2, U2, E1, bueno, y U1. Ahora vamos a calcular el lagrangiano para cada péndulo. Para el primero es la energía cinética menos la energía potencial y para el segundo igual. Lo calculamos y veamos. Tenemos aquí LAC2 y LAC1. Ahora, el lagrangiano de todo nuestro sistema es la suma de los lagrangianos individuales. Entonces, lo sumamos, lo anotamos por LAC y va a ser igual a LAC1 más LAC2 y vamos a simplificar. Y vean esto. Es bastante poderoso este tipo de librerías. Imagínense que ahora fuera un doble péndulo elástico. O sea, nos tiraría mucho paro. Y hacer esto a mano, pues es bastante talacha. Y si agregamos más complejidades al sistema, imagínense. Y ahora, bueno, vamos a hallar nuestras ecuaciones de movimiento. Para esto vamos a aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y bueno, vamos a calcularlo para una variable primero. Y ya para las demás, pues es copy-paste, cambiando sobre qué variables derivas. Y bueno, tenemos smp.diff. Y vamos a derivar nuestro lagrangiano con respecto a θ1 punto. Aquí este primer término de aquí. Vamos a derivar L con respecto a θ1 dot. Y vean. ¿Qué sucedió aquí? L no está definido. Ops, sorry, es LAC, no L. Aquí estaría. Se hace la derivada y ahora vamos a derivar con respecto al tiempo, ¿no? Pues este primer término son dos derivadas. Entonces ponemos coma t y ahí está nuestra derivada. Perfecto. Y le tenemos que restar la siguiente cantidad. Vamos mientras a comentar esta y vamos a restarle pues esta otra cantidad, ¿no? Que es smp. smp.diff de lagrangiano lag con respecto a θ1. Me faltó una L mayúscula aquí y ahí estaría. Y pues vamos a restar esta cantidad. Entonces tenemos esto aquí, ponemos el menos, quitamos el comentario y vean. Todo esto pues va a ser igual a 0. Para hacer esto igual a 0 tenemos que encerrar todo esto. Antes que nada vamos a guardar esta diferencia en LHT1
Entonces lo guardamos en esta variable LHT1. Y ahora usamos smp.eq. Del lado izquierdo pues vamos a tener estas fórmulas LHT1 y del lado derecho 0. Y simplificamos, agregamos un punto simplify para ver qué nos da. Y vean, automáticamente nos simplifica las expresiones y de una forma bastante sencilla. Tardó 2.3 segundos. Para problemas muchísimo más complejos podemos aprender a usar Python para esto y de ahí brincar a matemática, que es mucho más veloz a la hora de hacer cálculo simbólico. Pero bueno, aplicamos estas ecuaciones de Euler-Lagrange para θ2, es exactamente lo mismo, cambiamos los unos por los dos, copy-paste casi. Y vean, aquí tenemos nuestra segunda ecuación de movimiento. Y ahora, pues necesitamos crear un sistema de ecuaciones de primer orden. Para crear este sistema de ecuaciones, pues tenemos que despejar las segundas derivadas de θ1 y θ2. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar smp.solve. Vamos a poner una lista con nuestras ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales se guardó en diffeq1 y diffeq2. Que serían estas de aquí. Voy a hacerle copy-paste. Tenemos que poner en segundo argumento una lista con las variables que queremos despejar. En este caso son las segundas derivadas de nuestras coordenadas generalizadas. Y de una vez vamos a decirle que simplifique. Simplify equal to true. Si tarda mucho, pues quiten el simplify. Ok. Entonces corremos. Va a tardar ahí poquito. Y vean. Ahora nos va a dar las soluciones. Para mandar a llamar estas soluciones, vamos a llamarlo como un diccionario. Se guardaron en θd.eq. O sea, θd.eq. Y bueno, abrimos, ¿cómo se llaman? Corchetes. Vamos a poner aquí entre los corchetes θ1 d. Y vean, esta es el despeje de la segunda derivada de θ1. Aquí estaría en nuestras ecuaciones de movimiento. Y lo mismo para θ2. Hacer esto a mano es todavía peor que hallar las ecuaciones de movimiento que hallamos aquí arriba. O sea, despejar esto es todavía más feo por la cantidad de cosas que tenemos que escribir y aparte da lugar a de que se nos vaya un signo, se nos omitamos escribir algo, etcétera, ¿no? Hay mucha posibilidad de cometer error. Y bueno, vamos a crear nuestro sistema de ecuaciones. De tenemos dos ecuaciones que son u punto y v punto. Podemos decir que u punto es la segunda derivada de θ1, o sea, es el despeje que hallamos, y lo mismo para v punto. Y vamos a tener otras dos ecuaciones que van a ser identidades, como x1 igual a y1. Si x1 es 5, y1 es 5. Lo mismo para x2 igual a y2. Las vamos a necesitar, esas otras dos ecuaciones identidades. Y bueno, vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones evaluable numéricamente para poder aproximar su solución. Vamos a obtener θ1 dot f porque eso va a ser función evaluable. Y vean, va a ser smp.landify θ1 d dot. Nuestra función θ1 dot, o sea, va a depender de sí misma, x igual a y, como les decía. Vamos a utilizar el módulo de NumPy. Vamos a hacer lo mismo para θ2. Aquí es literal copy-paste, pero con un 2. Y ahora lo bueno. Para la primera derivada, que es θ1 d dot f, vamos a tener smp.landify. Esto va a depender de todas estas variables. Vamos a imprimirlo si gustan para tenerlo como referencia. Es θ d dot eq. Vamos a poner el segundo referencia. ¿Qué sucedió aquí? Ups, me está dando error. Sorry. Tenía que poner que despeje. Y bueno, pues esto va a depender de t, el tiempo t, de g, de L1, L2, las longitudes de los péndulos, las masas M1 y M2, los coordenadas generalizadas θ1, θ2 y de, vean, de las primeras derivadas temporales de
teta 1 y de teta 2. Una vez teniendo esta lista de todo lo que va a depender nuestra función, lo vamos a poner esta misma lista para la teta 2 evaluable. Y aquí ponemos como segundo argumento qué queremos transformar a una función evaluable. Entonces ponemos teta dido tq y ponemos que el despeje de teta 1, 2 puntos. La segunda derivada de teta 1 explícita. Y usamos el módulo de NumPy. Ok. Entonces hacemos lo mismo para teta 2, corremos y ahora sí, definimos nuestra función, nuestro sistema de primer orden. Va a depender de t, de un vector s, de g, las longitudes y las masas. En este orden, acuérdense de este orden en que pusimos las cosas. Aquí s lo vamos a descomponer en las siguientes variables, que es teta 1, teta 2, u1 y u2. En la primera iteración, nuestras condiciones iniciales son los valores que va a tomar estas variables, ¿no? La primera iteración son nuestras condiciones iniciales. Y bueno, vamos a volver lo siguiente. Aquí es nuestra primera identidad para teta 1. Le metemos u1 y lo mismo para u2. Ahora para la segunda. Son las funciones evaluables, que son estas de aquí arriba, que estoy señalando, que están súper largas. Y bueno, vamos a meter estos argumentos en el mismo orden que están aquí arriba. Aquí está, va a depender de t, g, l1, l2, etcétera, que ya estamos pasando aquí arriba. Corremos y ahora vamos a definir nuestro arreglo de tiempo en los que queremos hallar la solución en cada punto. Vamos a empezar de un t igual a 0 a un tiempo de tf de 40 segundos. Vamos a dividir nuestro intervalo en 6001 puntos y para eso usamos la función linspace. Vamos a poner t es igual a np.linspace de t0 a tf y en cuántos puntos lo quiero. Y vean, aquí estaría nuestro arreglo de puntos en t. El primero, pues como podrán adivinar, es 0 y el último es 40. Vamos a definir constantes. G igual a 9.81. Aquí pueden poner lo que ustedes quieran. Aquí voy a poner L1 igual a 3, L2 igual a 2, M1 a 2, M2 a 5. Y vamos a guardarlo en la siguiente lista de argumentos. G, L1, L2, M1 y M2. Si se fijan, es el mismo orden que está aquí arriba. Vean, cuiden ese orden. Si no, les van a dar cosas raras. Y ahora vamos a definir las condiciones iniciales. Teta 1 va a ser la raíz cuadrada de 2 en pi.sqrt2, la raíz cuadrada de 2 entre 2 por pi. Lo mismo para teta 2. Y vamos a definir nuestras velocidades angulares en 0 para ambas tetas. Vamos a definir nuestro vector inicial. Va a contener teta 1, teta 2. Si se fijan, está en el mismo orden que aquí arriba. Teta 1, teta 2. Vamos a meter también las velocidades angulares iniciales. Ahora vamos a usar la función solveIVP para aproximar nuestra solución. Vamos a meter nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que está en S dot. Aquí estaría S dot. Vamos a ponerle de dónde a dónde queremos nuestra solución, de un T0 a un tiempo final TF. Le agregamos nuestras condiciones iniciales, Y0 igual a S0, aquí estarían. El método que queremos usar. Le ponemos nuestro arreglo de tiempo, ya que queremos evaluar en cada punto de ese arreglo la solución. Nuestros argumentos, que son estos de aquí, las constantes. Y aquí pueden ustedes jugar con la tolerancia absoluta y relativa. Y bueno, ya corrió, se solucionó en 0.6 segundos, aproximó la solución. Y vean, suponiendo que esto se puede integrar simbólicamente y pudiéramos hallar una solución cerrada, pues la integral de la velocidad angular teta 1 pues es la posición angular teta 1. Lo mismo para la velocidad angular en teta 2. Entonces, si aquí tenemos la segunda derivada de teta 1, pues su integral nos da la velocidad angular teta 1. Entonces vamos a obtener esto. Las posiciones angulares teta 1 y teta 2 son las dos primeras aproximaciones que obtenemos y las otras dos son en las velocidades angulares.
Entonces vamos aquí a llamar a la solución sol.y. Tenemos todo esto. La primera, pues como dije, es θ1. La segunda es θ2. La tercera, ahora sí, la velocidad angular en θ1. Y así. Si tuviéramos más péndulos, pues tendríamos hasta n aproximaciones ahí. Bueno, 2n aproximaciones. Ok, vamos a graficar θ1 y θ2. Para esto creamos nuestra figura, complete.figure. Le damos un tamaño de 17×6, que estaría con fixsize. Agregamos una leyenda. En el eje X lo vamos a llamar T. Vamos a crear una malla y vamos a mostrarla. Con plt.plot primero ponemos lo que va en el eje X y en segundo lo que va en el eje Y. En este caso es θ1 y θ2. Les ponemos una etiqueta con label, usamos látex para la etiqueta y los símbolos de dinero porque es una función. Y vean, aquí está nuestra aproximación a la solución θ1 y θ2. Y vean, es un sistema aún más sensible que el del péndulo simple. Lo que podríamos llamar un sistema caótico, debido a que simples variaciones en las aproximaciones numéricas o incluso en las condiciones iniciales, pues causa resultados totalmente diferentes mientras más tiempo lo dejes. Vamos ahora a graficar las velocidades angulares. Es lo mismo, pueden hacer copy-paste de lo de arriba. Simplemente cambiamos aquí qué mandamos a llamar de la solución y el código en látex. Y vean, las velocidades se comportan de una forma bastante curiosa. Vamos a graficar el espacio fase de θ1. O que estoy graficando aquí, permítanme ver. Ok, sí, sería como el espacio fase. Y vean, vamos a ponerle aquí face space, vamos a ponerlo con guión, face space θ1. Vamos a quitar el t y vean, aquí estaría. Aquí, por ejemplo, si viéramos que esto se empieza a ir hasta infinito, ¿no? Como que estas vueltas extrañas que das empiezan a ir cada vez más lejos, significa que aproximamos mal nuestra solución, por algún motivo el sistema estaría ganando energía. O si empezara a tender esto hacia los dos centros o un centro, también sería como si nuestro sistema perdiera energía y pues no es el caso, ¿no? Estamos modelando un sistema cerrado donde no se pierde energía. Ahorita por lo que podemos ver, pues está bien y vean, tiene un comportamiento bastante caótico. Y vamos a hacerlo también, graficar el espacio fase para θ2. Face space, espacio, quitamos el que depende aquí de ti. Y vean, comportamiento bastante curioso, la verdad. Vamos a quitar este face space de aquí y vamos a ponerlo fuera. Ahí estaría. Se ve más bonito. Ahora sí, vamos a evaluar numéricamente nuestras posiciones. Si se acuerdan arriba, convertimos en funciones evaluables las posiciones. Metemos T, L1, la posición angular, aproximada, y lo hacemos lo mismo para X2. En X2 metemos T, L1, L2, θ1 y θ2. Y aquí tendríamos nuestras soluciones. Por ejemplo, para el espacio fase de θ1, pues vean, o sea, aquí no se pierde energía y así que no vamos a hallar tampoco un comportamiento extraño en su movimiento. De hecho, es un movimiento circular. Y bueno, graficamos y graficamos. Entonces, al evaluar X1 y X2, vean lo que tenemos. X1 y Y1 y vean su comportamiento. Y ahora X2 y Y2. Hacemos lo mismo para las velocidades. La única diferencia es que ahora depende de la aproximación de las velocidades angulares. Evaluamos, graficamos y vean el tipo de comportamientos que nos da. Estos serían para las velocidades angulares, las velocidades de la segunda masa.
Y ahora pues vamos a animar. Aquí, bueno, en el video del péndulo simple ya expliqué a grandes rasgos cómo funciona esta animación. De igual forma la dejo aquí para que la puedan poner pausa y copiar. Y bueno, grandes rasgos, definimos cuántos FPS, frames e intervalo. Creamos nuestras gráficas con esto. La primera gráfica de línea va a ir desde X0 a X1 y de Y0 a Y1. Y Y0 pues es 0. Bueno, empieza el primer punto de 0 a lo que sea XY, X1Y y Y1Y. Lo mismo para la segunda. La única diferencia es que donde termina la primera empieza el segundo péndulo. Entonces por eso es de X1 sol Y a X2 sol Y. Lo mismo para Y. Y aquí creamos nuestras gráficas. Ok. Y bueno, vamos a exportar esto a Python Script. Si ustedes no pueden exportarlo, pueden hacerle copy paste a todas las celdas y las ponen en un punto .pi. Y ya con eso nomás lo corren. Vamos a llamar este script double pendulum. Y bueno, una disculpa si divagué anteriormente en algún punto del video. Vamos a correr esto. Va a correr otra vez todo. Vamos a esperar un momento. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver una forma avanzada que va a requerir muchísimas menos líneas de código para hallar las ecuaciones de movimiento. O sea, las vamos a encontrar súper rapidísimo y en, les digo, muy pocas líneas. Y bueno, aquí tenemos nuestras gráficas que ya habíamos visto. Vámonos hasta la animación y vean. Aquí tendríamos nuestra animación del doble péndulo. Hay cosas que son esperables al estarlo viendo y otras balanceos que hace que pueden parecer como impresionantes, ¿no? O curiosos de ver. Vamos a dejarlo un ratito más y luego vamos a probar otras condiciones iniciales. Y vean. Bastante curioso, ¿no? Ahora vamos a agregar alguna velocidad angular. Ubico donde definí mis condiciones iniciales. Aquí estarían. Digamos que ahora empezó aquí en θ1 0, pero tiene una velocidad angular de 9. No, que es al revés, mejor. θ1 empieza igual en raíz cuadrada de 2 sobre 2 por pi. θ2 inicial va a ser 0, pero su velocidad angular va a ser menos 8. Y bueno, veamos qué obtenemos ahora. Esperemos que cargue poquito. Y vean. Si se fijan, son comportamientos más erráticos. Ya ustedes con más detenimiento pues pueden ver de qué tratan bien esas gráficas, ¿no? Analizarlas más a fondo. Y vean, o sea, desde que comenzó el péndulo hizo cosas súper extrañas. Y bueno, imagínense si tuviéramos más péndulos, se comportaría aún más extraño. Vean lo que hizo. Es un sistema bastante interesante este del doble péndulo. Imagínense sistemas más complejos y que sean aún más sensibles a pequeñas variaciones. Si ahora tuneáramos, o sea, si en vez de usar las librerías que estamos utilizando y nosotros creáramos nuestras formas de solucionar y aproximar estas ecuaciones diferenciales y definimos cuántos dígitos vamos a usar y hasta dónde vamos a truncar los números, mientras más tiempo dejemos corriendo la solución, vamos a obtener cosas diferentes, muy diferentes entre sí. Y bueno, ¿por qué? Porque es un sistema muy sensible, es un sistema no lineal, al igual que el péndulo simple.
Vean, vean, es algo muy curioso de ver. Se va a escuchar algo nerd, pero pues puede ser entretenido estar viendo esto también. Y bueno, esto sería el video de hoy. Vamos a ver cuánto tiempo duró. Son 35 minutos. Sorry si divagué en alguna parte. El siguiente video va a ser una forma más avanzada de aproximar esto. Y créanme, o sea, va a ser 1000 veces más rápido hallar las ecuaciones de movimiento sin tener que hacer todo esto de ir hallando la energía cinética, derivando las ecuaciones a mano, bueno, a mano entre comillas, para hallar las ecuaciones de Euler-Lagrange, etcétera, ¿no? El siguiente método va a ser como el del péndulo simple, donde todo lo va a hacer automáticamente la librería. Nosotros nomás vamos a definir algunas posiciones, velocidades y marcos de referencia. Y ya. Voy a hacer un pequeño spoiler. Vean aquí lo largo que fue encontrar las ecuaciones de movimiento. Todo esto, todo esto. Y vean. En el siguiente video vamos a ver esto más corto. Vean. Son unas cuantas líneas de código. Y ya. Ahí estaría nuestro sistema de ecuaciones. Y ya está como un sistema de ecuaciones de primer orden. En muchas menos líneas de código. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente video. Bueno, muchas gracias a todos y ahí nos vemos.